Los terremotos son sucesos naturales que no podemos predecir ni evitar, por tanto, el reto consiste en tratar de minimizar y mitigar los daños que generan los terremotos. La serie sísmica de Granada, que está ocurriendo en estos días, pues pone de manifiesto no solo que el problema, el riesgo que conllevan los terremotos, ocasionando daños, sino también la alarma social que generan. Esta serie de Granada, aunque realmente empezó en diciembre, el terremoto que ha causado mayores daños ha sido el del 23 de enero de 2021, con una magnitud de 4,4 y una intensidad máxima de entre 5 y 6. Este terremoto, que aquí tenemos el epicentro, localizado por el IGN, ha afectado a una zona al oeste de Granada, causando daños en Santa Fe, Atarfe y en distintas localidades de esta zona. Aquí tenemos un ejemplo de daños que ha ocasionado el terremoto en la Puerta de Loja, en Santa Fe, o en el revestimiento de esta casa también en Santa Fe. En Atarfe, otra población cercana, pues ha ocasionado daños en este cielo, este revestimiento del cielo raso, o imágenes como la que hemos visto de los daños en un supermercado en el que ha volcado todos estos productos. Bueno, pues no debe de sorprendernos la ocurrencia de terremotos como el de Granada del 23 de enero y la serie que estaba viendo en estos días, porque vivimos en un país sísmico. Aquí tenemos los grandes terremotos que han ocurrido en Iberia con una intensidad máxima de 9-10. Hay que recordar que la escala de intensidades tiene hasta 12 grados y vemos en rojo son los terremotos más grandes que corresponden al de Torrevieja en 1829 y Arenas del Rey, al lado de Granada, en 1884, junto con el gran terremoto de Lisboa de 1755, que además generó un tsunami. Hay que recordar que este terremoto de Arenas del Rey de 1884 es el último gran terremoto que se produce en España. El siglo XX ha sido un siglo anómalo desde el punto de vista sísmico. El terremoto de 1884 ocurre el día de Navidad y produce grandes daños en Arenas del Rey. Aquí tenemos varias vistas, en Atarfe, en Albolote, en Santa Fe. Y también produce efectos en el terreno. Aquí tenemos una fotografía en UEFA. Pero no es el único terremoto que ha ocasionado daños, este desde luego es el último con mayores daños. Pero el 19 de abril de 1956, en la zona de Atarfe-Albolote, ocurrió otro terremoto con una intensidad máxima de entre 7 y 8 que también produjo daños importantes. Por tanto, vemos que vivimos en un país sísmico. Tenemos representados los terremotos ocurridos en Iberia en los últimos 40 años y vemos que la mayor concentración ocurre en el sur de la península ibérica y la mayoría son terremotos superficiales, corresponden a los puntos rojos, pero también hay una sismicidad importante a profundidad intermedia, entre 40 y 150 kilómetros de profundidad, y muy profundos son los terremotos azules y casi todos se concentran en esta zona. ¿Y por qué ocurren estos terremotos? Ocurren estos terremotos España está situada en un límite de placas entre Eurasia y África. Este límite de placas, este contacto, que está muy bien definido en la parte oceánica, desde Azores hasta que nos aproximamos a la península ibérica, donde comienza la transición a un contacto en tipo continental.
de tal manera que ya el límite no está bien definido, sino que corresponde a una ampliación de deformación que abarca el sur de la península ibérica, Mar de Alborán y norte de África. En toda esta zona la convergencia entre las placas están convergiendo en dirección norte-noroeste, sur-sudeste, con una compresión horizontal en esta dirección. En la zona de Granada y Mar de Alborán también hay una extensión en dirección este-oeste, pero esto es solo en superficie. Los terremotos que estamos estudiando son muy superficiales, los de la serie Granada, por eso ha causado grandes daños. Luego tenemos la sismicidad intermedia, que parece ser que también tiene un comportamiento diferente, y la sismicidad profunda, localizada en Durcal, al sur de Granada, pero estos terremotos, aunque tengan gran tamaño, en 1954 hubo uno de magnitud 7,8, no producen daños. Y la pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Pues lo que se puede hacer es tener una buena norma sismo resistente. Aquí tenemos el mapa más reciente de peligrosidad sísmica para un periodo de 475 años. Aquí vemos que, como siempre, los colores más oscuros corresponden a las zonas donde es mayor la peligrosidad y se concentran en Granada, Málaga y en la zona de Murcia, Torrevieja. Estos mapas de peligrosidad son la base de la norma sismo resistente que tenemos en España, pero también hay otra herramienta. Y otra herramienta son los sistemas de alerta sísmica temprana. Estos sistemas, tenemos uno instalado en el departamento que está en funcionamiento y funciona muy bien. Lo que hace es que antes de que las ondas más de mayor amplitud y por tanto que pueden causar mayor daño lleguen a un emplazamiento, generan una alerta sísmica. No evitan que ocurra el terremoto, pero sí que generan esa alerta y se puede tomar una serie de medidas para prevenir y mitigar daños. Por último, recordar que los terremotos no son la única amenaza que hay en España, sino que un peligro que tenemos es la ausencia de memoria sísmica, que como los terremotos están muy separados en el tiempo, se nos olvide que vivimos en un país sísmico.